La conferencia de ustedes tuvimos dos. Esa televisión es la región que tiene incidencia baja realmente. Sin embargo, la tenemos. Tenemos algo que se llama la no solo rosado. Es como un solo estamos hablando de un paciente simplemente crónico. Es un paciente crónico, un paciente que tiene una evolución de 30 años. Muchos años probablemente. Pero los niños toman, entonces tienen una característica fundamental. Como ya vimos, dentro de los programa, más o menos cortita la semana pasada, solo por una hora y media. ¿Qué recuerdan de un discetón? ¿Qué recuerdan de un discetón? Fue descansado por parte de la economía. Por lo tanto, tenemos una característica fundamental. No vamos a explorar la micología del resto del cuerpo, no. Vamos a juntar la micología con la bacteriología. Vamos a intentar con un reporte de caso. Vamos a mirar cómo se trataría, cómo se abordaría un caso de un paciente con linfoma y posteriormente desarrollamos un poquito la temática de la sociopatología de la enfermedad para que la entendamos a partir de la experiencia propia. Entonces, el profile del paciente es un paciente de 39 años, de Cabo Verde, en la costa, con epilepsia generalizada idiopática en tratamiento con levetiracetam. Inició los cuadros desde los 9 años y tiene 30 años. Tiene 30 años con una lesión de la copa. Causa probada de lesión por obstrucción con el pie derecho. ¿Por qué? Porque a los 9 años le dio los zapatos. Y no es que se acuerde que si yo a los 9 años me hice un pie. No se va a acordar de eso. Nosotros podemos hacer un rastro de pies y médico con base en las intervenciones previas. Se han hecho tratamientos con algunos antimicóticos, no sabemos cuáles. Y 3 intervenciones quirúrgicas intentando quitar el tejido que se encuentra, digamos, erosionado, lesionado, sin éxito. Luego tenemos la lesión crónica, la lesión inflamatoria severo, pero no es una lesión inflamatoria evidentemente aguda, es crónica, porque no estamos viendo el tejido enrojecido. ¿Sí? Continuamos con el caso clínico. Los hallazgos físicos del paciente. ¿Qué vemos entonces del paciente? Vemos una placa infiltrada, vemos los infiltrados que tenemos acá. Tenemos mal definidos de las lesiones, lo vemos muy bien. Presencia de lesiones y úlceras. Y aquí está muy interesante: drenaje de material purulento y gránulos negros. ¿Seguimos hablando de gránulos negros como en cromo y como en escolo? Probablemente sí. Vamos a continuar observando, entonces la muestra sigue siendo la misma. La toma de la muestra, pues, justamente. Y los síntomas histéricos usualmente es una lesión indolora, por eso lleva 30 años con ella, le está estorbando para ponerse las botas por su tipo de trabajo. Dentro de la normalidad de la exploración física general. ¿Qué observamos en el examen directo? Unos gránulos con KBH 6%, que observa la presencia de este gránulo negro, miren la cita. El gránulo lo reventamos, lo tratamos para poder que se nos salga el tejido, y el gránulo si tiene bacterias o si tiene hongos. Observamos la cita acá. Las muestras fueron cultivadas en agar tauro, en agar sangre, perdón, y en agar tauro de estos con clorofenicol y metamicina. Incubado a 20 días de la caída de grados centígrados. Aquí ya hay una discrepancia un poquito con lo que nosotros proponemos acá desde la universidad. ¿Cuál es la discrepancia? Todas las micosis de implantación tienen que ser sembradas en sauro y micoceno. Acá no lo sembraron en micoceno. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban convencidos de que era un gránulo, por ejemplo. Y si es un gránulo, entonces lo más probable es que sea un modo ambiental. Y si es un modo ambiental, no nos va a crecer el micoceno. Pero
y si no es, y si no es un misetoma. Siempre estas muestras vamos a sembrarlas en sabor de micos. Lo más probable es que micos de la mayoría no van a crecer porque son ambientales, pero por ejemplo, esporos, si no va a crecer micos. Con un único vas a ver si 37 grados centígrados a las 2 semanas que puede crecimiento de colores planas, como lo observamos acá, de color blanco grisáceo, de color oscureciéndose con el tiempo. A las 4 semanas teníamos colores marrón oscura a la inverso y al reverso, que producen un pigmento difusivo en el medio. ¿Cuál nos recuerda un pigmento difusible en el medio? ¿Cuál dermatología que les van a evaluar el viernes? Yo lo bendiga, muchachos, no se acuerdan. ¿Cuál es el hongo que tiene también que libera un pigmento difusible en el medio? Tricofito difusible. ¿Tricofito qué? Rubrum. Por eso se llama rubrum, porque el pigmento es rojizo. No se nos olvide. Entonces yo veo una colonia como esta, por ejemplo, y esto qué diferencia tiene con las colonias que vamos a evaluar el viernes. Díganme una diferencia. Si yo le digo que esto es un fusarium, ¿usted me puede creer o no? ¿Y por qué no? ¿Para qué yo dije qué? Claro, amarillo no es lo que nos hace pensar que no es un fusarium, pero el resto de la colonia que hace es una colonia fusarium. ¿Qué dermatocitos se nos parece eso? Los dermatocitos son pequeñitos, son blanquitos, y se van oscureciendo un poco por el tiempo. Y el rubrum libera pigmento. Entonces, ustedes creen que esto es un rubrum. Puede ser un rubrum. No están descabellada la idea. Cualquiera de los mismos que se la mesa y ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre este señor y el rubrum? Señora, el rubrum se ve pigmentado también en el reverso. La diferencia fundamental es el origen de la muerte. Entonces nunca en la vida, muchachos, nunca van a volver a asociar de dónde proviene la muerte. Porque el rubrum no va a estar en una microclimatización a temperatura cercana a 37 grados. Los dermatocitos no les encanta 34 grados, por eso se dan en pie. No es que yo diga, no le hagamos tanto daño a ese paciente, quedémonos en pie, no nos estamos por allá por los órganos. No dice eso. Él no es capaz porque no tolera la temperatura. Entonces, si yo veo que esto proviene de una biopsia, por ejemplo, pues una de cómo se no va a afectar en un dermatocito. Un dermatocito no va a proteger a esa temperatura, no va a generar esas lesiones. En tanto que tengo que pensar en otro tipo de muerte. Muy bien. ¿Ustedes de acuerdo conmigo entonces cuáles son las finalidades del misotoma? El misotoma tiene una triada característica. ¿Qué es una triada? Una triada de signos o síntomas propios de la lesión. La primera de ellas es una tumefacción. Es un edema localizado y aumento de flujo de tejido. Como vimos en nuestra paciente, pero miren cómo está el bien. Un edema localizado. Esa es la primera característica de la triada. Tiene unos senos de drenaje, así como esporos y así como cromo. Senos de drenaje son sitios por donde se eliminan estructuras micóticas. Por eso en cromo y en esporos les decimos, levante la costra y saque el material sanguíneo purulento. Acá le decimos lo mismo. Levante el seno de drenaje y en el misotoma vamos a ver gránulos esclerotes, que son microcolonias del agente biológico visible del núcleo de vista. Esclerotes o gránulos. Se llama de las dos formas. ¿Cómo se le llama a las células escleróticas de médula? Células magoides y células que parecen una morita, uniformes, o células en grano de café. Ese último es más un invento nuestro, de cualquier forma.
pero a nivel internacional que son células escleróticas de médula, muriformes o fumagoides. Acá lo que estamos viendo son tres cosas propias del micetoma. Vamos a observar siempre una tumefacción, unos senos de drenaje, y por esos senos de drenaje salen los granulos o los escleróticos. Así las cosas, hay una huella de una infección tropical. Miremos dónde se encuentran los casos reportados, que en Colombia no tenemos, porque somos muy aseados, nunca nos pasa nada, o mejor no hacemos reporte de los alimentos. Yo creería que es mejor lo segundo, ¿cierto? No hacemos reporte de la micosis, y no tenemos pues como una clara tasa del predominio. Se encuentran países tropicales, sobre todo, la población vulnerable son los hombres, como siempre somos más vulnerables. ¿Por qué? Porque somos más vulnerables los hombres, usualmente por las labores de campo, ¿cierto? Estamos más expuestos a este tipo de eventualidades. La localización anatómica se da sobre todo a nivel del pie, pero principalmente a nivel de la cadera. Pero en el pie es donde más encontramos 68.7% de los pacientes. ¿Por qué? Porque es una microsis de implantación. Entonces es muy común que tan pequeño nuestro paciente se chuse. Y en esa chuzada le lleve un esporo, una cromo o un micetoma. Seguimos teniendo el mismo mecanismo de chuzada. Muy bien. ¿Cuál de las tres micosis de implantación que hemos visto tiene una vía diferente pero muy rara? ¿Y cuál? ¿Cuál micosis y cuál vía? La espora. Por inhalación. ¿Es común? ¿El paciente es inmunocompetente? No. ¿Tiene que ver paciente ninguno? Bastante poco competente. Está viendo. Ahora miremos entonces de la pápula a la fístula. Mire la papulita que usted pasa. Papulita. Mire, observamos entonces la fístula que es el tubo roto, fiscalizado, destruido. Entonces, en una fase inicial, en una fase, encuentran una pápula, luego que es la supurar, se llama la fase supurativa, y luego la discriminación local. ¿Por qué discriminación local? Miremos lo que quedó local. ¿Por qué discriminación local? Porque es que por continuidad empiezan a aparecer más lesiones, o sea, más sitios de drenaje. Pero por continuidad, por ejemplo, a menos de que te chuses. A menos de que te chuses en la otra mano. En el mismo sitio. Por eso vamos a ver lo que vamos a ver ahorita. No vamos a ver una microsis de evolución lenta y progresiva de 60 años, especialmente indolora. Todo lo que es indolor en el campesino que hace, ¿qué pasa? Que se pare horas. No es que uno puede dejar el paso, uno puede dejar el cultivo para ir a que tener un rasponcito. Eso dicen nuestros campesinos, y hasta parcialmente cierto. Miremos entonces cómo vemos más de estos titulares. Miremos esta pápula que se llama fibrotipo, miremos ya esto drenando, esto es realmente que bastante evidente. Miremos acá, un paciente muy miremos esto. Pero este es el sitio de drenaje. Si nosotros fuéramos a tomar la muestra de esta paciente, tenemos que levantar esta costrita, miren que el tejido circulado, tenemos el tejido inflamado, y donde observamos los puntos, los sitios de drenaje y de drenaje. ¿Vamos claros ahí? Es una pregunta. Sí. Pero resulta que a veces este hongo con el tiempo puede llegar hasta el hueso, y ahí sí hay dolor. Ahí sí consultan los campesinos. ¿Por qué? Porque ya está volviendo una enfermedad incapacitante. Sí. Hay destrucción ósea. Las consecuencias son los linfomas avanzados, vuelven severamente incapacitantes e invalidantes, resultando en la pérdida total de la movilidad y en la extremidad de la cabeza. Pero para que tú llegues hasta este punto,
no precisamos de meses, sino de un montón de años. Pero si tenemos fotos de esto sucede. Entonces hay que estar preparados para eso. Vamos a diferenciar entonces esos microtomas, los que son verdaderos microtomas. Sí, hay destrucción ósea, hay lisis ósea, hay pérdida de calcio. Entonces comparemos un eumicetoma con una pineumicetoma. El verdadero micetoma eucariótica con núcleo. El significado eucariota, la palabra eucariota. Lo vamos a llamar entonces también piel madura, maduro un conocido tumor corongo. En muchos ya no se llama tumor corongo, pero si usted va a leer un texto viejito, que no me lo recomiendo, lo único que usted tiene que tener en la vida es los profesores y la mamá del papá. Entonces, tumor corongo no vamos a llamarlo piel madura, maduromicose, o mejor, eumicetoma. Las lesiones son más fibrosas con poco material exudativo. Y eso es una diferencia fundamental. ¿Por qué? Los exudados de los actinomicetomas por bacterias son más inflamatorios, son más exudativos, son más seropurulentos. El de los hongos es un poco más limpio, pero ya vamos a ver que es más grande. Es más prevalente el actinomicetoma. Y aquí, sobre todo, la lista causal es la madura y la nocardia brasiliense. Cuando pensemos en las diferencias del actino y el eumicetoma, pues hasta este punto es el tipo de lesión. ¿Eso es definitivo? No. Recuerden que la lesión de un paciente es la resultante del microorganismo, del factor de virulencia del inóculo del microorganismo, los factores de virulencia y la respuesta inmunológica del paciente. Por eso, en este paciente es diferente a en este paciente porque tienen diferente respuesta inmunológica, porque probablemente se inocularon diferente cantidad del agente causal. Entonces eso es muy importante considerar. ¿Por qué nos creen en un paciente antes que en otro? Porque en el primer paciente pues, pudo haber tenido un inóculo mayor. Y porque en el primer paciente la respuesta inmunológica pudo no ser tan eficiente. Miremos los senos de drenaje acá. Esto es un seno de drenaje, otro. Cada uno de estos puntitos es un seno de drenaje. Ahí encontramos el hongo o la bacteria. Pero si drenamos esto, ¿qué observamos? Esto. En hongos vamos a observar mediante funciones como hematoxilina dosina, en 10x o en 4x inclusive esta estructura muy grande. Veamos que también puede ser blanca, pero la mayoría son negros. Cuando oprimimos lámina con laminilla, lo quebramos la laminilla, porque tiene un cemento, así se llama, un cemento bastante fuerte que hace que el gránulo sea duro, como una piedra. Entonces muchas veces tenemos que esperar un largo rato para que el KOH, a veces al 30%, destruya ese cemento y podamos observar que el contenido es bacteria o hongo. Con solo verlo no puedo decirlo, pero con aplastarlo yo ya digo, entonces es un hongo o es una bacteria. Preguntas, muchachas y muchachos. No puedo. El gránulo de color marrón oscuro, la materia es cementante, una estructura interna compuesta por filamento circular. Muy bien. Y hay un error. No encontramos claridad en esto. No vayan a poner eso, por favor. Ustedes, por primero. Vamos a respetar el caso del paciente a ver todo lo que vimos aquí. Recuerden que el paciente ya tenía una lesión bastante bien. Recordemos que el paciente tenía 39 años con una lesión de 30 años de evolución, múltiples cirugías fallidas y presencia de gránulos negros. En el paso 1, en nuestro paciente observamos en el examen directo un KOH del 10%, la célula aceptada de color marrón. En el cultivo observamos un modo compatible.
Y cuando hicimos el examen microscópico de este cultivo, encontramos madurez la que tomamos. Entonces ahorita vamos a ver un poquito sobre madurez. Bueno, entonces es lo principal de la necesidad. Veamos nuevamente nuestro paciente para que lo recordemos las formas de la lesión que nos tiene esta forma. ¿Esto qué se les parece? Esto podría ser una esclerosis. ¿No? Pero pues que me parece a mí una lesión por quemadura. También, lo que pasa es que si tú ves esta específica acá, entonces yo creo que el médico debilidad acá, pero acá no. ¿Saben qué es debilidad? ¿Qué? No, sí. Cuando te quemas, te arrancan la piel. Eso es debilidad, porque la piel muerta hay que arrancarla, porque si no la arrancamos, es que el caldo de cultivo para que tengamos una sobreinfección en un paciente con una quemadura. Pero también hace que el paciente se deshidrate más rápido. Hay que debilitar un paciente con quemadura, en el que hay que quitarle las quemaduras. Entonces ese tejido quemado es como raspar la arena cuando se está quemando. Y después echarle al paciente un implante de células, cremas con antibióticos y antimicóticos y vendarlo. Porque hay que vendarlo porque no lo podemos escoger. Entonces esto podría ser, pero no lo es tanto, señorita. En Venezuela, la mitad es una pierna presa. Ahí como se tomaría, porque luego, pues, no sé, cómo lo pica. Usted tiene dos opciones. La primera opción es decir, no le puedo tomar la muestra porque no tiene senos de drenaje, la única forma es una biopsia. O la segunda es hacer la biopsia. Y después conseguir un buen abogado, porque nosotros no podemos hacer biopsia. O sea, hay que decir, ¿dónde tomar la muestra? No la tomamos nosotros. Si no hay senos de drenaje, no la tomamos. Algunos microbiólogos son bastante aventaditos y toman la muestra, pero aunque lo hagan bien, se ponen a una demanda. Y no la van a ganar nunca. Miremos esto, por ejemplo, un raspado ahí bastante complicado. Hay que tomar una biopsia. Aquí es fácil tomar la muestra. Y aquí no es tan fácil acá teniendo las veces de drenaje, acá no conseguimos ver por la distancia. Acá lo tenemos acá de bien. Una lesión tumoral bastante fibrótica. Y esto sí se parece a una fórmula de microsis, incluso a una microsis. Es por no estar tan oscuro, pero no sabemos. Recuerden que la presentación clínica depende del microorganismo, el inóculo y la respuesta inmune. Por eso las presentaciones clínicas no son únicas. ¿Vale? Veámoslo más de cerca, veamos un evento crónico. Este tejido tumoral es un tejido bastante fibroso, pudo haber tenido una hematoma, es un asunto de años. Y vemos esta lesión. ¿Qué les parece esta lesión? ¿Sí? ¿Qué les parece esta lesión de que está en este tumoral? ¿De dónde toman la muestra, señorita? De la parte amarilla. De los senos. ¿Y dónde hay un seno de drenaje? ¿Qué es el seno de drenaje? Muy bien. Ya es suficiente imagen, ¿cierto? Suficiente ilustración. No, pues la pueden. Ojalá no están pensando en deshacer la biopsia en el centro de salud. Fíjense esta lesión de tejidos blandos. Es una fibrosis impresionante. Tejido fibrótico bastante avanzado. Miren la deformación no sea del paciente. Tenemos la lesión tumoral y la lesión en el anillo de pigmento. Sí, usualmente nunca lo vas a encontrar muy lejos del sitio de implantación. Entonces es muy difícil
por ejemplo, que se encontremos en hígado o vaso, porque que ahí no, pues si uno se usa el mando con una astilla, entonces ya no quedaste vivo porque la astilla se lo puede generar muchos peligros. Entonces no es normal, lo normal es encontrarlo en el sitio de la inoculación, tanto los tejidos fibróticos cercan la deformación y una deformación inflamatoria y tanto se llama anillo de estímulo. Porque la primera imagen que pasó. Pero que no lo pasa. Realmente yo no sé cómo este paciente llegó hasta allá. Pero miremos esta lesión. En la primera imagen, a ver, existe la posibilidad de que estas lesiones también crezcan allá adentro de tal forma que, por ejemplo, ahí esté viendo. Esta es una respuesta tan difícil de dar, pero muy probablemente sí, porque si es capaz de formar un tejido biotejido. Ahí puede estar obstruyendo el pulmón. Puede estar obstruyendo el pulmón, puede estar obstruyendo el páncreas, ahí esa estructura también. Porque es que es muy bien. Profe, por ejemplo, que veíamos que era muy común en extremidades inferiores. Ahí puede ser, o sea, pudo haber llegado. No. Recuerden que no viaja por el sistema circulatorio ni por el sistema linfático. Ahí fue que se ¿Cuándo pasa mucho eso? Los pacientes cargadores, campesinos y cargan cosas. Normalmente se echan el punto al hombro, la abrazada. ¿Sabes qué es una abrazada, cierto? Antiguamente nuestros campesinos compraban la manera de abrazar. Lo que cojan con la mano. No voy a mandar a chiquitos que se al tomar cosas que tienen que cargar, es posible pues que preparamos eso. ¿Tenemos? La cosa que digo. Ese era amiga, lo busqué. No, que tienen ahora que parece de la religión colombiana certificada. Ah, yo no sabía. Hay un que la cosa, pero bueno. Está grave. Los premios no son localizados. Una respuesta inmunológica localizada, inflamatoria. Y esa respuesta tiene que ser por la presencia de tejido fibroso. Esto no solamente es inflamación. Observamos que inflamación es un color. ¿Cuál es la señal de la inflamación? Color, calor y edema. Esta es la señal de inflamación. Color, calor y edema. Estamos observando. Edema y color. No sabemos el calor. Probablemente sí. Es la señal de inflamación. Los gránulos son más duras, compatibles. Como esas personas que tenemos tenemos un grano. Esto es un grano más grande que el grano de arroz. Esto es lo que le sacamos al paciente. En los gránulos de los ojos son mucho más grandes que los gránulos de las bacterias. Los gránulos de las bacterias son más pequeñitos. Veamos un gránulo muy grande y un gránulo más pequeño. Veamos un gránulo bacteriano. Un gránulo grande. Este es el análisis macroscópico y el análisis microscópico es más pequeño. Gránulos son muy pequeños, no pueden formar. Entonces, el análisis microscópico observamos cuando la escala puede esperar que uno puede tomar la muestra del paciente, echarle KOH y bastante por la cara. Porque sí puede. Entonces, ¿qué lo hacen sobre la lamina? Porque es muy dura la estructura que está envolviendo la hongo causal. Muy bien. Tenemos una actividad. Esto fue lo que vimos en la contracción anterior. Mañana es mañana. En el video viene toma, observamos hijas, vienen las hijas, vienen las subidas. Estamos en es un modo de maquillaje, le damos un gran conjunto. Normalmente, color blanco
actinocardia, actinomadura, bacteria y los Aquí tenemos grandes blancos de hongos, como las cogidas, así como de bacterias, las primeras, la bacteria también. Color rojo, especies de aspergillus. Color amarillo, especies de comino somaliense. Y color negro, para la grisa, Intertomacris, Benselmei y los parejas de los. ¿Qué es lo normal? Siempre pensemos. Si vemos un gránulo rojo, siempre es de bacterias. Si vemos un gránulo negro, siempre es de hongos. Si vemos un gránulo blanco, puede ser de hongos o de bacterias. ¿Sí? ¿Por qué los hongos no van a dar solo color blanco, negro? Las bacterias van a dar color blanco, rojo e incluso amarillo. Amarillo puede ser poco. Usualmente son, pero para que saben por qué se ve amarillo, porque se disemina el pigmento. Es como si estuviéramos un poquito negro y se disemina, pero es un grano oscuro. Aunque lo podamos ver un poco amarillo. Porque es oscuro, miren cómo está la línea. ¿Miren así por acá? Los palitos negros. Este es muy claro, pues. No me digan que no. Muy bien. El pasaje primero tomar la muestra. Tomamos los granos que también se llaman esclerotes del material purulento, el exudado, mediante exudado, el examen directo de los realidad con cabache del 10%, prevenimos cabache del 10%, y se le da los individuos cabache del 30%. Sí, esto parece que se ve reparado. Los representantes para que usamos un cabache del 30%. Cuando nosotros somos capaces de tomar un raspado de luz, un pedazo de luz, lo preparamos sobre todo con cabache del 30%. ¿Listo? El cultivo lo vamos a cultivar en sabor a temperatura ambiente de 37 en agar sangre y en micocena. Que se me olvidó poner ahí. ¿Por qué agar sangre? Porque yo no sé si yo tengo un actino o un evoluceno. Yo lo siento los dos. Cuando ya lo observe el microscopio, pues ya voy a tener cierta claridad. Y si no tengo claridad, yo lo voy a tener fresco. Entonces vamos a entrar. ¿Existe la posibilidad de que sea? No conozco ese resultado. Digamos una vista por ahí, una tono. Yo no sé de mala. Eso no le da a nadie, le da a uno. Ahora la también se porque es de la bacteria. La bacteria es muy activo que tenga un microorganismo. Pero no lo ponemos para el para la bacteria. Entonces, el resultado del examen directo, en el cuadro verde, si lo que estamos viendo son los esclerotes compartidos como hematiáceos o como cerebros. Si lo que vemos es rojo, estamos viendo una actinoidea. Inclusive es desaburón y glicoseno y agarramiento para cubrir tanto moros como bacterias. Pregunta, señorita. Profe, la calza duro se incuba a 25, pues a temperatura ambiente y a 37. Sí. Pero recuerden que no nos gusta 37 hasta sabor, que es 36, 35. Pero es cualquiera de los dos. Sí, los dos. Entonces los dos. Los sabores. Eso es lo ideal. De hecho, recuerden que tenemos una lesión de un paciente que es de difícil acceso. Entonces tenemos que cubrirlos tanto como podamos. Si tenemos muchos medios y unos millonarios, entonces utilizamos los fabulósicos de una gastante de un HI. Pero no somos millonarios, es más caro el proceso de HI. Y tenemos de HI, no gastando. Porque ¿qué es la gastante? Es el nutritivo bastante. ¿Qué es la gastante? Es la gastante delicada. El factor 5 y el factor 10 en el proceso humano. ¿Listo? El algoritmo lo diferenciamos si tenemos deformaciones de estos fistulosos que pueden parar los coros. Que observemos, que no observemos gránulos y que sí observemos gránulos. Si no observamos gránulos, usualmente entonces tuberculosis o no cardiosis. Se lo van a ver con los profes de bacteriología. Si observamos gránulos, podemos tener
Contarle a la siguiente, hasta aquí los Israel, perdón, y está bien, los abuelos, los abuelos y los abuelos. Pero usualmente lo que vamos a observar son modos negros y blancos. También tenemos un sector. Así las cosas, estos son los microorganismos que vamos a encontrar como agentes causantes de evolución. Los negritos, los hongos negritos son los más comunes y los amarillos. Por eso lo escribí en medio. Aquemonios y los pólipos aéreos aéreos son hialinos. Y son los segundo grupo de agentes causales. Y el tercer grupo, cefaloporios, perfilus y penicillium, son hialinos también, y también puede ser agentes causales de todo. Las bacterias, las actinomaduras, la glicocasia y el estrés crónico. Son los tres principales. Van a ver también ustedes actinomicetoma y bacteriología. ¿Cuál es la diferencia entre el color azul y verde? La incidencia. Sí, la prevalencia. La probabilidad de encontrar, hacemos muchos polinizarios y obviamente para que se llama pacíficos por La noticia ahora se llama. Se llama madurez licia. Ustedes tienen que aprender todos sus nombres, eso sí no es charlando. Ustedes son microbiólogos, creo que muchos nombres. No son más de 3.000 microorganismos que tienen que aprender. Y ya. ¿Cómo se llaman estos gránulos? Gránulos de unicetoma. Es un gránulo bastante raro, me voy a sacar de esta presentación. Muy bien, ya lo habíamos visto. Veamos las características de algunos agentes, veamos a Madurella, Micetomate y Glycia. Miremos el anverso, la colonia, el reverso, como lo vemos acá, escape oliva, entonces en la 30 y 37. Observamos entonces una situación cada de maquillaje. Recuerden que si usted ve el sexo tan claramente, y la pared tan claramente, sin lugar a dudas, una hija aceptada de maquillaje. ¿Sí? Vemos a la texana, vemos las unidas acá, nuestras camionitas también por acá, hay otra, ya se están formando muchas camionitas. ¿Cuáles son los hongos que producen clamidoconidios? Qué pregunta tan fácil. Respondan. Todos. Pero ¿cuáles son los más comunes que producen clamidoconidios? ¿Cuál es el hongo que más produce clamidoconidios de los que hemos visto hasta ahora? ¿Cómo? El hidroxito glucoso. Ustedes lo tienen que muchas plazas donde hay clamidoconidios. Ese mancito produce la macroconidia y de una vez se va a clamidoconidia. Pero todos los hongos lo pueden producir. El más común y más fácil que lo también podría ser tenemos grandes conformados por hijas, que son los esclerotes, eso es lo que sacamos del paciente, fiables en forma de frasco, y con ideas de ondas, como las observamos acá, en algunos casos. ¿A qué se nos parece este señor? ¿A quién? A penicillium, muy bien muchachos. Entonces si yo les pongo un penicillium, ¿van a decir que puede ser la gente causal o no? ¿No? Sí. Sí. Probable. No. Comparemos esto. Penicillium. Madurella. ¿Cuál es la principal diferencia? Señora. Sí, Madurella tiene más clamidoconidia, pero esta diferencia más grande.
La fidelidad también es un poco diferente, en forma de botella de madurela, manejada. Pero hay una diferencia fundamental. Madurela no es demasiado. Esa es la diferencia. Madurela es demasiado. Es la línea. Pero una organización de las comunidades en el film, la celular, la sana incluida, se libera. En principio encontramos las comunidades muy categorizadas, paquiteras. Muy bien. No. A ver. Por la técnica y porque recuerden que una vela y otros modos de maquillaje al principio de su crecimiento no tienen tanta pigmentación. Pero porque esta pigmentación en la mayoría de los hombres es un asunto que se va adquiriendo con el cambio del metabolismo. La reproducción es el metabolismo. Luego sube, crece, se estabiliza, está. En la fase estacionaria empieza la síntesis de metabolismo secundario. Por ejemplo, el metabolismo secundario es la melanina. Al principio no formamos que es tan oscuro, cuando da una plaquita, y un síntesis para extraer menos dureza, generamos melanina y lo voy a hacer un movilalismo. Eso se llama pigmentina y ahí se tiene maquillaje. Neurotitanismo y la los ojos en general. veamos otra vez el crecimiento de su descubrimiento extremo de la teoría hoy. Crecimiento en la latina, blanca de la vertebración y el reverso de negro. Vamos a observar que encima de cada semilla con unidad global extremo. Pues como un ciclo igual a entre los polos. Formar unido por los solos o agrupadas en muchas estructuras que se llaman cinemas o coreños. Recuerda que es un cinema. Es una agrupación de hifas empalizadas. ¿Qué significa empalizada? En palos, así como un cultivo de guava. Y producen ascocarpos. ¿Qué significa eso? Que esto se llama reproducción sexual. Entonces, reproducción sexual, agrupación y reproducción asexual. El cinema coreño son estructuras, son formas de reproducción, no tanto de reproducción, sino formas de protección. ¿Sí? Lo vamos a ver el viernes en el laboratorio y la teoría de teoría. Bueno, terminamos el primero de vamos con el segundo ejemplo. ¿Qué hora vamos a ver? ¿Están listos para todo? O sea, hagamos luego un código. Muy bien. ¿Por qué se llama lobomicol? La respuesta es muy clara, porque es aislada de lobos. Muchos lobos tienen esta enfermedad. Mentira, mentira. Lobomicol es porque ¿quién la describió? Se llamaba Jorge Lobo. Los lobos no dicen nada que venir acá. ¿Cómo que fumaba También. Se llamaba Jorge Lobo, pero por eso se llamaba primero la casa del Lobo, Lobo al Lobo. Ahora tiene otro nombre. La lobomicosis o la casiosis, por eso se llama la enfermedad todavía la casiosis, porque la época se llamaba la casa del Lobo previamente. Una microceptificación se caracteriza por su desarrollo crónico y se va a constituir el tejido cutáneo subcutáneo sin compromiso del estado general del paciente. Sin compromiso del estado general del paciente. Fue escrita en 1931 por Jorge Lobo, por eso se llama lobomicosis. Desde entonces ha representado un desafío único para la micología médica y la dermatología clínica. ¿Por qué un desafío único? Hombre, porque es este verano no crece menos de cultivo. Entonces ya lo que tenemos que hacer es diagnóstico al examen directo. Afortunadamente, el examen directo es muy bueno y muy sencillo. Yo creo que está bien.
agua, aquí en Colombia lo encontramos en Amazonía y Orinoquía, y en Brasil en un montón de partes. Hay casos que se encontraban en Venezuela y en delfines de acuario en Estados Unidos. El 90% de los casos que afectan a hombres está asociado, como todas las microplantaciones, para el uso ocupacional de la agricultura. Hay un claro nexo geográfico entre el agua y la aparición de la enfermedad. Es decir, este chico parece que no le gusta vivir en zonas áridas de insectos, tiene que tener agua. Esto es muy importante. Entonces, con eso vamos a limitar, digamos, nuestros pacientes. También agua de mar. Pero sobre todo agua de mar. Entonces ahí se puede ver la dificultad para la Pero clínicamente es una especie de delfines, es el medio zoológico que hay, es el animal más afectado de todos. Hay una definición biológica compartida en la existencia de Sudamérica, costas de la Florida y Europa. Es decir, que la zona está comunicando gran masa de agua. Es probable que la encontremos ahí. Pero parece que también parecen ser casos que está demostrado que también necesitan que corre un paciente o en este caso que está en insectos. pero no. También, pero es para insectos. ¿Cuál es tu señora? Son aceptadas. Todas las demás tipos de implantación son por modos aceptadas. Esta ley es aceptada. Y ahorita vamos a ver una pequeña epidemia de calificación y una aceptada. Son los únicos aceptados. Vamos a llegar con un caso clínico otra vez. A mí me encantan los casos clínicos, porque nos dan como ubicarnos en lo que estamos haciendo. Un paciente masculino de 28 años que trabaja en la zona rural de Yapel, que parece un cultivador de arroz. Tiene alta exposición a tierra y materia vegetal, no es inmunodeficiente y tiene enfermedad de pelo. El ensayo clínico, las características clínicas no van a partir. Las características clínicas son un hueso completamente inmunocompetente, tanto así que la patología no se puede explicar por una inmunodeficiencia clásica. Vamos a imaginar a nuestro paciente. La enfermedad tuvo 6 meses de evolución. La primera fase fue una rinorrea hialina y el escurrimiento posterior. ¿Qué es rinorrea hialina? Un poco blanco. Escurrimiento posterior. Se traga moquitos decididamente. ¿Cuántos mocos se traga una persona al día? Como una libra. Cada que nosotros tragamos, estamos tragando un poco de líquido. Eso es mentira, profe, es un error estadístico. La persona promedio traga 0 mocos al día. Pero si hay una persona que viene a una prueba que se llama el mocos George, que come mocos para sobrevivir y no debería ser contado una Muchos meses no me reían. Gracias. La fase de la fase obstructiva, que es obstrucción nasal progresiva, hiposmia y voz nasal. Voz nasal, la que tenemos cuando tenemos gripa, hiposmia, disminución del tamaño del tono de la voz. Y la fase 3 invasiva, odinofagia, edema y figuración de tejidos blandos en las zonas centrales del dorso de los labios. Fue la evolución de nuestro paciente. Ponemos que cayó hospitalizado porque hay múltiples consultas previas en centros hospitalarios con diferentes esquemas antibacterianos, resultado ninguna clínica de mejoría o ninguna mejoría clínica.
El estado general es un paciente afebril, sin inestabilidad hemodinámica. En el compromiso facial observamos edema, eritema dentro del nasal, desde el área intersticial hasta la vestibular, y el compromiso severo de la regeneración medial superior. Este es el paciente. Tenemos permiso para mostrar la foto. Él no es así. Entonces vamos a observar acá en esta representación donde vamos a encontrar sobre todo este tipo de cosas. Son lesiones ulcerosas y activas que tienen en el paladar. Entonces si no las tenemos, abre la boca y una lesión ulcerosa en el paladar de este tamaño. El análisis de laboratorio, la hemoglobina normal, los glóbulos blancos, una leve leucocitosis, es esperable esa leve leucocitosis, un proceso inflamatorio activo, las plaquetas también. La función renal en términos de creatinina está normal, VIH y BRR negativos en la citología, por tanto descartamos oportunismo. Este es nuestro paciente. ¿Qué le pasó al paciente? Hay un dilema diagnóstico. La hipótesis 1 que el paciente tiene un rinoescleroma, por Klebsiella rinoescleromatis, secreción purulenta, secreción facial. Secreción purulenta no la encontramos, recuerden que era rinorrea y alino, no purulenta. Así las cosas, podemos empezar a descartar el rinoescleroma por Klebsiella. En la micosis de implantación ya que se hizo profunda sistémica, hay una necesidad de una exposición del paciente. Es evidente que el paciente está expuesto por su ocupación, su trabajo. La acción clínica intermedia es ante sospecha de sobreinfección bacteriana se inicia el esquema de ampicilina más sulfasana. ¿Por qué? Porque si al paciente le empieza tratamiento contra un hongo y también tiene una infección bacteriana, el antimicótico puede ser degradado por la bacteria o disminuir su efecto y causar resistencia. Entonces, siempre es muy importante atacar primero la sobreinfección. El resultado, disminución de la secreción purulenta, pero sin cambio en el aspecto de la disformidad facial, es decir, el paciente sigue así. El patógeno primario sigue activo. Entonces se hicieron biopsias. La primera biopsia en la cual se hicieron estudios de definición. La muestra fue tejido ulcerado en la amígdala, al iniciar inflamación y granulomas no clasificados. Se hizo la coloración para rinoescleromatis negativo, se llama la Warthin Starry, se inician para micobacterias negativos y placa mesenamia buscando histoplasma también negativo. Los estudios adicionales todos negativos, antígenos para histoplasma que eran antigenuria, antígenos la orina, anticuerpos para la leishmanias negativos, PCR panfúngica, una panfúngica PCR es una PCR que busca el microorganismo. Lo miraremos en la clase que pueda dar de diagnóstico molecular. Entonces hasta acá no tenemos un carajo en los pacientes. El número de otra biopsia de la glabela del circo anatomía, áreas de inmersión subjetiva de los niños superficiales. Hallazgo clave, se hallaron IFAS o pseudo-IFAS, así lo reportaron, mal reporte. IFAS de un hombre, no sabían cuál era. En la biopsia 3 de la zona vestibular, la amígdala y los varines encontraron granulomas epiteloides no clasificables con eosinofilia. Aunque las lesiones no mostraron el microorganismo, la inflamación eosinofílica es clave, porque eso tiene una reacción inmunológica específica, sobre todo de hongos. Ya con este resultado se cultivó la biopsia y se observaron estas estructuras. Estamos observando unas aceptadas, unas células enarísimas que se llaman balistosporas, correcto. Y estas balistosporas propias de un moho aceptado. ¿De cuál moho aceptado? De un entomoftoral, de cualquiera. Recuerden que si yo veo balistosporas, voy a hablar de un moho aceptado. Y ese moho aceptado será un entomoftoral. ¿Vamos claros ahí? Recuerden que esas mismas también las llamamos vivas cenocíticas.
Las acetatas se llaman sinucíticas, con C. Conclusiones clínicas: la persistencia psicológica es clave, el factor de tiempo es muy importante para el sentido y la integración de la teoría diagnóstica. Y ya vamos a mirar en la parte teórica. Ahora empecemos a hablar un poquito de la micosis. Entomostermicosis porque son hongos que originalmente infectaban el pecho. Pero esta es la definición más clara: es una micosis de implantación de curso crónico, semi-agudo, realmente crónico, que afecta el tejido celular subcutáneo. La etiología del nombre: el nombre deriva del griego entomón, que significa insecto, ya que los agentes de este orden evolutivamente comenzaron como parásitos fatales para los insectos. La agresividad clínica es muy variable, depende muchísimo del estado inmunológico del paciente, porque no ha afectado y porque el testigo de este paciente mató a un niño en 3 días, niño inmunocompetente. No era un temporal, era un temporal, era un primo, vamos a mirar ahorita. Entonces, el estado inmunológico, la respuesta inmunológica del paciente es clave para cuál es el tiempo de evolución de eso. No hay inmunosupresión y hay 3 fases: afección de las fosas nasales y de los paranasales, aumento del volumen constituido por los nódulos edema y cardiovascular social, y afección de los músculos y vísceras. Está en la teoría reportada, pero no conozco eso. ¿Cuál es la actividad característica de un glicetómago? Tumefacción y celos de correcto. Continuemos. ¿Cuáles son los agentes causales? De estos 3, 2 son más importantes, pero los 3 los vamos a mencionar. En Colombia tenemos conidóbulos coronatus, conidóbulos incómodos con una incidencia supremamente baja y bacilóbulos rananos. La enfermedad que produce la frecuente, el más común es este señor, y el menos común es la conidóbulomicosis, es el incómodo. No los vamos a diferenciar nosotros, simplemente si observamos células balistosporas decimos que es un entomoctoral, si vemos células en corona decimos que es un, y si vemos células vellosas decimos que es un, y si vemos una cigosporangia, y si vemos células adhesivas, bacillus también. La especie reportada de ranano, para diferenciar a bacillus, para identificar bacillus, es suficiente ver la célula resultante de la reproducción sexual. Solamente con eso tenemos, como lo vamos a ver ahorita. Pero hay una clave fundamental. Pues vamos a hablar. Conidiobulos y basidióbulos hacen parte de un grupo de moscas afectados que se llaman los entomoctorales. Van a producir cerca de la cabeza, uno se va a ubicar sobre todo el cuello para arriba y otro se va a ubicar el cuello para abajo. No comparten localización. Pero el otro grupo se llaman los mucorales. Los entomoctorales estimulan una respuesta inmunológica diferente a los mucorales. Los mucorales hacen una cosa que los mucorales son. Los entomoctorales son más delicados que los mucorales. Los entomoctorales comprometen la vida del paciente menos que los mucorales. Cuando estábamos decidiendo quién iba a dar la clase de mucorales, yo voy a hablar a usted que es más atendido que yo. Los mucorales matan a las personas, los entomoctorales no hacen. Acabo de decir esa bobada solo para que lo recuerden. ¿Listo? Así las cosas, observamos entonces que en el sistema vegetal encontramos a conidiobulos. Usualmente es un saprófilo de plantas, tierra húmeda y detritos. La vida central de la inhalación de esporas, lo trabajamos con una mucosa y va a decir una palabra un poco muy higiénica, pero respiramos, o la persona respira, hay conidiobulos, se mete el dedo, se rasca la nariz, se genera una lesión, y entonces el conidiobulo empieza ahí. Es muy común, no parece muy común. En tanto que los basidióbulos, sobre todo la especie ranano, se encuentra en el tracto gastrointestinal
de anfibios, reptiles y murciélagos, que contienen coniúbulos y materia blanca de deformación. La vía de entrada es el traumatismo cutáneo. La vía de entrada es la inhalación de esporas. Alguien le voy a saber que el examen tiene una pregunta de esto. Si la inhalación y las lesiones en la parte superior, vamos a pensar siempre en coniúbulos. Coniúbulos que tienen una célula en corona. Y donde se pone la corona 1, de los reyes. Con eso nos vamos a acordar que lo que se cerquita de la corona es coniúbulo. Lo que queremos de la corona de la coniúbulo. La población de riesgo son los niños que habitan o juegan en áreas tropicales y la población de riesgo está arriba con los campesinos. Pero no está tan delimitado solamente de un número. Pregunta. Ninguna. Muy bien, 5 minutos más. Así las cosas, esta diapositiva es muy clara y nos dice con coniúbulos el patrón del centro facial, la cara obviamente. Yo creo que es la parte anterior del paciente. ¿Sí? Esta es la parte anterior del paciente, donde encontramos la base de ojos y a todos esa parte. Nada diferente de lo que hemos mencionado. ¿Cuál es la respuesta inmunológica? No la vamos a detallar mucho, pero sí vamos a hablar un poco de ella. ¿Qué es lo que vamos a observar? Las muestras de tejido, estas cifras pueden verse rodeadas de material eosinofílico causando el fenómeno de espectroscopia. Lo demás lo vemos. ¿Y dónde vemos el fenómeno de espectroscopia? En cromoblastomicosis, ¿qué vemos? Células escleróticas en medula. ¿Dónde vemos el fenómeno de esclerosis también? En forma de cuerpo asteroide, ¿en qué se activiza? Entonces recordemos, miren pues esto que nunca nos puede olvidar. Vamos a observar fenómeno de Sprengel-Hoffley en las entomoptoromicosis, que son monos aceptados. Vamos a ver el fenómeno de Sprengel-Hoffley, que específicamente se llama cuerpo asteroide en las esporos. En los otros modos aceptados, es decir, los mucorales, no vemos fenómeno de Sprengel-Hoffley. Listo. Recuerdan las tres cositas. Pregunta de examen. En los mucorales vemos fenómeno de Sprengel-Hoffley. En la cromoblastomicosis vemos fenómeno de Sprengel-Hoffley. En los misetomas. En la lobomicosis. ¿Dónde lo vemos? Y en el otro modo aceptado lo vemos. En el otro grupo. Queda muy claro. Entonces, si yo veo esta imagen aceptada, tan gruesa, vemos como está rodeado por un material electromagnético. Hace muy difícil, ¿cierto? Porque es que resulta que ahí tenemos un corte transversal de la isla. Aquí estamos viendo la luz del tubo de la isla. Pero acá, esa representación también es un corte longitudinal. Entonces, en el corte longitudinal podemos marcar fácilmente porque vemos la textura de la isla. En el corte transversal vemos solo la luz de la isla rodeada por una mancha que es el cuerpo. Este es lo que es ¿listo? Muy bien. Características clínicas de la coniubulomicosis y bacilobactericosis. Agentes, edad predominante,
ocupación, topografía, es decir, localización de la lesión, aspecto de la lesión, tratamiento médico, itraconazol, cloruro de potasio, sulfamestoxazoto y misopril. Ambos grupos requieren dosis altas y tiempos prolongados. Muy bien. Pregunta. Un poquitico del ciclo de vida de ese, con el dióxido. ¿Estos son células S? Estas son células que ingresan, generan un proceso infeccioso, ¿sí? El paciente la libera al medio la levadura por esta estructura que no es una levadura, esta estructura psicótica germina y hace nuevamente el ciclo para poderse reproducir e ingresar. ¿Listo? O cuando se elimina, tiene un proceso de reproducción sexual. Polidúbulos también tiene reproducción sexual. Los marcan ganan campanismo basidúbulos. Y basidúbulos no tiene células de corona. Entonces, si yo les hiciera esta pregunta en el examen, conidóbulos y basidúbulos tienen reproducción sexual. Pero yo veo células en corona. ¿Qué estoy viendo? Una especie de... No veo células en corona, sino células adhesivas. Una especie de qué? Así se estudia, muchachos. Porque así vamos a entender. Así estamos estudiando esta entidad clínica y nos toca devolvernos a leer nuevamente entidades clínicas. Así es como aprendí una relación a todos ustedes. Me llaman a sus clientes de los esquema. Es un exigente para aprender. Si no hacen su sistema, te van a dar toda la memoria. Infortunadamente hay que los tendremos probablemente nuevamente. Eso es lo que yo quiero. Yo sé que ahora no queremos ustedes que tenemos que aprender. Y que aprendan de verdad. Si no saben, toca repetir. Porque hacemos que las lecturas previas. Miren un paciente, tiene esta elefantiasis, se llama elefantiasis. Infelizmente el paciente no recuperará su forma de dolor. ¿Qué va a ser duro? Con el tratamiento, pero se le va a seguir. Depende de cuál. Se forma derivada. Este paciente, por ejemplo, no va a tener una recuperación total. Se va a quedar con su deformación. Pero este paciente no debe recuperar el dolor. Es una debe recuperar el dolor. Lo que así hay deformación no se pero no por el microorganismo, sino por la presión del tejido. Por la presión del tejido, pero no por el microorganismo lo deforma. En basiduros tenemos un ciclo de vida en los insectos de membrana y en el hombre. Estas son las células papilocalorno y las células adhesivas. La palmera, que es lo que forma el papilocalorno, es una estructura llena de esporas anticelulares. Pero los sistemas no para nosotros es importante las esporas. Y los final interior los sin esporas. ¿Se recuerdan de eso? Y los poros y los brazos. Esa es otra cosa, muchachos. La manera de llamar a las estructuras de reproducción depende del tipo de microorganismo. El microorganismo depende de la manera. Más una vez que más por favor, estudien todos los días. Vean un poquitito menos de novelas. O duermamos 10 minutos menos. Hagamos sacrificios todos los días. Muy bien. Vean este paciente. ¿Y qué pensar de este paciente? Vean este paciente. ¿Qué pensar? Acá se dan mano la biopsia y un peligro biológico. Tiene este puntito donde tenemos que repartir. Eso está diciendo. En la radiografía. Está lo mismo. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo se diagnostica un estómago? Supremamente fácil, yo creo que la guerra lo vimos.
Entonces, voy a pasar rápido porque tienen la mayoría del curso. La muestra ideal es la biopsia. Acá la biopsia. En todas las demás de implantación, la muestra ideal es material de filtro de drenado. A estas muestras, mientras tenemos un examen directo de cada 10%, tomando todo lo y reportamos al examen directo para ambas clínicas. En ambas entidades clínicas, el reporte es el reporte del examen directo, porque el examen directo siempre vamos a ver como la cromoglastomicosis, todos los agentes causales, soluciones células fisiológicas en células. Entonces, el reporte del examen directo es se observan células fisiológicas en células de una cromoglastomicosis. Pero el agente causal solamente lo identificamos cuando lo ponemos a escorular. Acá los agentes causales son importantes también. Se observan tipas pescadas o no afectadas. Si hacemos una coloración histopatológica, podemos determinar si está rodeado de material eosinofílico. Y eso porque es importante. Porque si tiene material eosinofílico es una. Sí, pero es que tipo de clínica. Y si no tiene material eosinofílico rodeado es una. Mucor, Mesotus, Encephalastrum, son como 7 de los que vamos a ver en mi clase. Esa también va a ser bastante interesante. Y la diferenciación de las estructuras es también bien bacana. Entonces, la familia de los hermanquipas aceptadas de los materiales científicos en las coloraciones, los cultivos laboratorios temperaturalmente suplementados con antibióticos y glifosato. ¿Por qué no se siembra el glifosato? ¿Cuál es la respuesta? Pero la respuesta correcta sería porque es un moho y no crece en él. Pero yo estoy seguro que es una insomocloronicosis. Entonces tengo que sembrarlo en glifosato. El agente homofónico es una pérdida de tiempo y de recursos, pero si yo no estoy seguro que no es un átomo homofónico que tengo que entrar en el proceso. De hecho, hasta hace algún tiempo, todas las glifosatos de implantación solo se sembraban en tabolón con antibióticos. Tabolón con antibióticos. Penicilina y estamina. Súper importante, ¿por qué? Porque siempre tenemos una infección expuesta. ¿Sí? Un proceso, una alteración del tejido que está expuesto. Entonces la probabilidad de que el impacto en el tejido es muy alta. Entonces, si un abuelo tiene tamicina, o penicilina, si tiene alta negativo y la positivo, usted va a tener un crecimiento de las bacterias que no va a permitir el bioma. Porque las bacterias son chiquitas, pero arrechitas. Crecen de una. Los ojos son un poquito más de en todos los sitios de implantación. La idealidad es suplementar con antibióticos. En todas. Preguntas. En el examen directo se dice de o compatible. Compatible. Preguntas. Miren lo que observamos en un texto. Unas tipas anchas, pero no tan anchas. La ramificación del ángulo recto es muy importante. Tenemos la ramificación hasta el ángulo recto. Tenemos la más amplificada. Miremos la entomocloronicosis. Tenemos la IPA. Esta foto es una verraquera, muchachos. Aquí tenemos una IPA rodeada de materiales científicos de tratamiento. Entonces es un dilema por el que digo así. Vamos, y la cortaron justamente donde ella. Súper bonita. Perdón, eso
un diseño que caracteriza, me parece. Sí, es que en los cortes histopatológicos lo que no se puede ver son. Ay, no, pero la es más complicado. Y es más complicado cuando uno le está buscando. Me parece una vaina de Miremos que acá no observamos que también conmigo y si usted me apura, esta cifra es una Un pastillero más bueno, pero me lo Miremos pagan. acá lo que va a hacer diagnóstico, le vamos a poner un examen, una Un sobrebolso. Ya que te decía. y la más pregunta que cuál es el enfoque oral y cuál es el enfoque oral. ¿Cuál es el enfoque oral que tenga tanto que el enfoque oral listo. También tengo que ver. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ya lo miramos. Células en nariz o anistosporas, células en corona, que aquí por una encuesta privada. Y células nerviosas que están ahí, se llamará codibulos coronados cuando encuentre las tres cositas. Porque si encuentro solo la anistospora, es una entomoporomicosa. Si no encontraba la anistospora más la célula corona, es un codibulo. Porque además de eso encuentro la célula vellosa será codibulos coronados. Si veo la anistospora, es un basidióbulos, sí. Si veo la reproducción sexual, la anistospora con la anistospora es un basidióbulos granado. Si veo las células agresivas, es un basidióbulos granado. Es un natural. Pero para decir que es un basidióbulos solamente con la reproducción sexual. Sí, mi línea. No necesitamos más. Y no necesitamos decir la especie. ¿Por qué? Porque por ahora solo tenemos a los granados. Y deja las células que parecen un poquito las células vellosas. Miren las anistosporas. Y es súper hermoso porque vos sembraste un cultivo, vos sembraste la muestra de tapete, perdón, y cuando vas a mirar el cultivo, la tapa del cultivo está con polvo. ¿Qué es ese polvo? Estas anistosporas que salen y se pegan en la tapa. Por eso llamamos anistosporas. Propias de los mucorales, ¿cierto? No, propias de los entomocorales. Los dos, si yo les cultivo solo veo, si yo en el examen les ponemos un microscopio y les estamos mostrando solo igual fenocítica, les ponemos dos cultivos, uno es mucoral y uno es entomocoral, ¿cuál de los dos es? Un entomólogo. Cualquiera de los dos. Pero si yo veo células en nariz, ¿cuál será de los dos? Porque los dos producen células en nariz o anistosporas. Si yo te pongo células, te pongo anistosporas, ¿a cuál de los dos es? A cualquiera de los dos. Sí, a cualquiera de los dos. A cualquiera de los dos intramusculares. No es a cualquiera de los dos afectados. A cualquiera de los dos intramusculares. Muy bien. Tienes cultivitos. Y yo los cultivitos tomamos la misma célula de anistospora. Pero eso observamos la anistospora. ¿Y qué es lo que pasa? Hay atracción gametangial, plasmogamo, cariogamo, y las células que hicieron la reproducción sexual muere. Entonces quedan las hijas como sus episodios, como soportando las anistosporas, y son estas estructuras. Se llaman hijas sucesorias. ¿Qué es lo que necesitamos? Vean acá, solamente una estructura muy granular con una pared muy gruesa. Ya por eso le dimos que es un cultivo de granado o no. No, granado, si quiere, si no, pues no. Mire, estas son las células elongadas, que se llaman las células agresivas. Usualmente tienen una
prominencia en el extremo apical de la familia, claro. Una prominencia es una hinchazón, pero cuando muere. ¿Listo? Miren los cultivos. El condióbulos coronarios, el condióbulos tronculos y el condióbulo renal. La diferencia no es tan grande. Los datos que no tan importantes, diferenciar la parte de cultivo. Sí, tenemos que tener claro que es un cultivo aceptado. ¿Cuál es la diferencia de del crecimiento de los aceptados y los aceptados en el medio cultivo? La velocidad. ¿Qué pasa con el cultivo de los aceptados? Entonces, vale todo el medio. Tanto que los aceptados quedan en colonias. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Comparemos con el lóbulos coronarios y con los coronarios que hacen el tipo de linfa, celosíticas, como se debe llamar, que tienen los marcadores específicos y las fases teleomorfas. La fase de la reproducción sexual es la que se llama fase teleomorfa. ¿Preguntas? Hasta luego. Como